Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Y vamos a pedirle que Dios sea el que hable a nuestra vida. Que Dios hable a nuestra vida, que Dios trate con cada uno. Es hermoso cuando le alabamos, cuando le damos toda la honra y la gloria a Dios. Decía el hermano en la introducción, tenemos a un Dios grande, no a un diosito. Tenemos a un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Bueno, a ese Dios hoy queremos escucharle a través de su palabra y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por cada uno de los hermanos, de las personas que tú has traído, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora pedimos, Dios, déjanos escuchar tu voz. Háblanos, Dios. Sé tú ministrando nuestra alma, Señor, porque tú eres el único que sabe cómo venimos esta mañana delante de ti, Señor. Tú sabes nuestra necesidad, Señor. Tú sabes lo que anhela nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Por ello te ruego, Señor, revela a tu Hijo a través de tu palabra, Dios. Revélate, Cristo, a través de esta pequeña enseñanza, Señor, que seas tú, amado Dios, conocido cada vez más, Señor, por cada uno de los que hoy hemos apartado tiempo, Señor, para glorificarte, para alabarte, Señor, lo cual ya hemos hecho, Señor, pero ahora queremos escuchar tu voz. Habla a tu iglesia, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Habla a cada una de las personas que hoy estamos aquí, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios de esta manera, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pues vemos una escena que pues ya la podemos imaginar. Vemos una fiesta. Esta fiesta era la última del año. Era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En otras palabras, era la más importante para el pueblo judío, porque con esta fiesta terminaba el año de todas las celebraciones. ¿Sí? Tenía 3 celebraciones importantes, pero esta era la última, alrededor del mes de septiembre, octubre. ¿Sí? Se cree que es septiembre el mes donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Bueno, esta era la más importante para el pueblo judío, pues la próxima fiesta sería dentro de 6 meses, en la Pascua. ¿Sí? Bueno, esta celebración era tan importante que el último día lo esperaban con ánimo, con deseo, con anhelo de que llegara el último día de la fiesta. ¿Sí? Este día era algo diferente porque había mucho gozo, mucha alegría.
Era muy especial, en otras palabras, ¿sí? Porque sabían que tendrían que aguantarse 6 meses para volver a tener una gran fiesta como esta. Iba a tardar para que volvieran a juntarse, para que volvieran a gozarlo al máximo. ¿Sí? Pero en este día, en este último día, había un momento muy, muy solemne, muy especial que todo el pueblo estaba esperando. ¿Sí? Y este momento era cuando el responsable de todo el evento, el sacerdote que ministraba la palabra, el sacerdote que predicaba, que hablaba al pueblo, tomaba un vaso de agua del manantial que salía de abajo del templo. ¿Sí? Este manantial brotaba desde el fondo de la tierra, pero pasaba abajo del templo. Era algo especial. ¿Sí? Y él lo traía solemnemente. Él iba y lo tomaba y lo esparcía sobre el altar. Y la gente tenía una reverencia, tenía un silencio, un respeto a este momento. Sí. Así como decía hace un momento el hermano, cuando vio Moisés a la zarza ardiendo, ¿sí? Entró temor en su vida, y más cuando escuchó que Dios estaba ahí. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás santo es, dice. Bueno, este momento ellos lo tomaban de esta manera, con mucho respeto, con mucha solemnidad, porque después de esto sabían que venía el gozo, venía la alegría, pero tenían que concluir con este evento, con este momento tan glorioso, ¿sí? Y después ya sonaban las trompetas, sonaban las guitarras, los tamboriles, todo sonaba para alabar a Dios. Entonces era un momento muy, muy, muy solemne, ¿sí? Cuando, imagínatelo ahí al sacerdote caminando y llegando al altar y de pronto tomando el vaso con el agua y vaciándolo, ¿sí? Bueno, cuando mejor estaba esto, cuando más solemne estaba, cuando no se escuchaba nada, Jesús, en ese preciso momento, no sé si le habían acondicionado algo o estaba en un lugar más alto donde todos lo vieron, ¿sí? Dice que alzó la voz. Imagínate cómo estaba la solemnidad y de pronto alguien grita y de pronto Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Rompió con todo el protocolo que había, con toda aquella solemnidad que había, Él la rompió, ¿sí? Y fíjate lo que está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿sí? ¿Qué estaba tratando de decir con esto? El Señor Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel, mira, esto es hermoso, esto es bonito, pero no es lo que necesitas. Si tú tienes una necesidad en estos momentos, dice, si tú no te sientes satisfecho con este ritual que se está celebrando, con esta fiesta que se está llevando a cabo, si tú no estás satisfecho con esto, ¿sí? Si alguno tiene sed, ¿sí? Si alguno tiene una necesidad espiritual, sí celebra esta fiesta, dice, pero ven a mí. Ven a mí, que es lo más importante, dice Cristo, ¿sí? O sea, el Salvador invita a aquella alma necesitada, a aquella alma sedienta, ¿para qué? Para que acuda a Él, ¿sí? Porque veía que la gente sí celebraba esta gran fiesta, sí se regocijaba,
pero después volvía a tener ese vacío. Después volvían a hacer lo mismo. ¿Sí? Y él los veía con una misericordia por su ignorancia, por su ceguera espiritual. Porque, pues imagínate, ellos decían, no, pues si estamos celebrando a Dios. Bueno, en medio de esa celebración, Cristo dice, vengan a mí, ¿sí? Por eso hacía la invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice, ¿sí? O sea, él no estaba invitando a una celebración más, no estaba invitando a que se hicieran parte de sus discípulos a lo mejor, o de su iglesia, o de su religión judía. No estaba invitándolos a una religión. No estaba invitándolos a que quieres ser como el sacerdote alguna vez para que tú hagas todo esto. No, él no les estaba diciendo esto, ¿sí? No les estaba diciendo que se aprendieran el ritual para que ellos lo llevaran a cabo, ¿sí? Cristo está haciendo una invitación más importante. Síguelo a Él. Ven a Él, ¿sí? No para que te hagas activo en una denominación, en una iglesia, no para que te aprendas las alabanzas, no para que quieras después bautizarte, no. Él está diciendo, ven a mí, conoce a mí, ¿sí? Entrégate a mí. Por eso Él no está diciendo, mira, todos. No, dice, si alguno tiene una necesidad, si alguno tiene sed. ¿Sí? Ahora, qué importante es entender este llamado que Jesús hace. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. ¿Qué significa esto en lo material? Beber es satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad física que tenemos, una necesidad del cuerpo que necesita tomar agua, ¿sí? Pero aquí Él está cambiando todo esto, dice, vengan a mí, confíen en mí, ¿sí? Confiar en Él como Señor y como Salvador significa tomarlo en nuestra vida como lo más importante, como lo más necesario. ¿Qué es el agua para el cuerpo, hermano? Es una de las dos cosas más importantes a lo mejor, ¿no? O no a lo mejor, sino que así debe de ser, ¿sí? Según científicamente dicen que puedes dejar, lo máximo que puedes dejar de tomar agua son 3 días. ¿Sí? 72 horas. Y dejar de comer puedes aguantar hasta 15, 20 días sin comer. Bueno, Jesús aguantó 40, ¿verdad? Y todos dicen, pues es que era Dios. Pero estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Entonces es muy importante el agua. Por eso el Señor Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? O sea, es muy importante lo que está mencionando. Es muy importante el agua para tu cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa si dejas de consumirla? Te vas deshidratando, poco a poco te vas sintiendo más débil. ¿Qué pasa cuando tú dejas de tener comunión con Dios? Poco a poco te vas haciendo más débil. Poco a poco te vas debilitando. ¿Sí? Pero Jesús no se queda ahí, sino que les aclara lo que les está diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate qué importante, ¿sí? Sí les está diciendo de algo vital para el cuerpo, ¿sí? Pero aquí les está aclarando lo que realmente les está mencionando. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice.
O sea, no les está diciendo, mira, crean como les están enseñando, crean como este sacerdote está haciendo. No, aquí les aclara aún más el mensaje. El que cree en mí, o sea, el que atiende a su llamado, como él dice, no es a tu manera, no es como a lo mejor te han enseñado, ¿sí? Es como dice la Escritura. Como dice la Escritura, dice. O sea, la Escritura te da los pasos que tienes que seguir para ser un hijo de Dios, ¿sí? Para ser un seguidor de Cristo. ¿Y con qué propósito lo hace? O sea, te da todas las instrucciones que tienes que seguir para que, dice enseguida, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua es vida, hermano. Y si tú conoces a Dios, si tú crees en Jesús, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar? Va a correr la vida de ti hacia otros. ¿Por qué? Porque cuando se acerquen a ti van a mirar algo diferente. Cuando se acerquen a ti van a mirar esa vida de Dios en ti. Y van a querer decir, pues yo quiero lo que tiene lo que tiene ella, lo que tiene él. Yo quiero de eso. Porque se va a cumplir la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? No dice, este va a ser muy bueno, va a tener mucho conocimiento, va a tener mucho amor. No dice, y ahí va a estar. Sí, ahí va a estar, pero dice que no se va a almacenar esa bendición. De su interior correrán ríos, ¿sí? Y cuando un río tiene contacto con una parte árida, con una parte seca, donde a lo mejor no hay vida, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué produce? Empieza a brotar la vida. Empieza a brotar la vida a través de la hierba, de las plantas, ¿sí? Bueno, esa es la vida del cristiano. Cuando realmente conoce a Dios, quiere compartir esa bendición con los demás, ¿sí? Sí, no, la bendición no es para que la escondas, sino para que la compartas. Y hace 8 días veíamos cómo a veces la gente no necesita andar hablando a lo mejor mucho. Lo que necesita es vivir la palabra. Porque se predica mucho mejor con la vida que con la palabra, ¿sí? Entonces, ahí está el mensaje de Cristo Jesús, ¿sí? De su interior van a correr ríos. Y esa bendición va a alcanzar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a aquellos que se acerquen a ti. Van a mirar en ti algo diferente. Pero ¿qué tienes que hacer? Creer como dice la Escritura, ¿sí? Y en el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿sí? Los que creen en él reciben ese Espíritu. Y esta promesa es una realidad. Es una realidad en la vida de muchos. Es una realidad en la vida del cristiano, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te conviertes a Dios? Fíjate, hay algo bien importante. Hay un ejemplo muy claro, Efesios 1, Efesios capítulo 1. En el versículo 13, ¿sí? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, ¿cuál es el proceso que está diciendo el apóstol Pablo? En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, o escuchando el mensaje, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Sí? Esa es la palabra de verdad. Ese es el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas que trajo Cristo Jesús a esta tierra. Pero ¿qué dice? Cuando ya lo escuchaste, cuando ya escuchaste la palabra de verdad, no aquella que te hace sentir bien, no aquella que a lo mejor te dice que tienes que hacer esto o aquello. No, la palabra de verdad, el evangelio, ese que trae salvación a las vidas. ¿Sí? Y que dice, habiendo creído en él, en el evangelio viene a través de Cristo Jesús, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Sí? Entonces los que creen en él reciben el Espíritu Santo. Esta es una gran realidad que muchos ya la están viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ya no eres de este mundo. Ahora perteneces a Dios. ¿Qué pasa cuando se vende una propiedad y se sella? Por ejemplo, tú vendes un terreno y tienes que ir, cuando lo quieres poner a tu nombre, tienes que ir a un juez, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese juez cambie todo y ponga el sello, que ahora ya es tuyo, ¿sí? Sellado por el Estado. ¿O qué pasa cuando compras un carro, no? Un carro, el sello de garantía, el sello de quien lo produce, es el que viene de la empresa, ¿sí? Compras un Ford, tiene que traer el sello de Ford. Compras un Chevrolet, tiene que traer el sello de Chevrolet. Y aquí eres hijo de Dios, tienes que traer el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Pasas a ser propiedad de Dios. Un sello es garantía. Por eso es importante entender que tenemos que creer como dice la Escritura, ¿sí? El que cree en mí como dice la Escritura, ¿sí? ¿Y cómo dice? Pues la Escritura habla de que para poder ser hijo de Dios tenemos que seguir los pasos que ya están marcados. Fíjate, esto viene de parte de Dios, esto no es invención de un hombre. Vamos a Juan 1, capítulo 1, Juan 1. Juan capítulo 1. En el versículo 9. Uno 9 dice así, le vamos a dar lectura hasta el versículo 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A qué vamos con esto? A que no es casualidad que tú hoy estés aquí, que no es casualidad de que es que me decidí a venir, fue obra de Dios. Dice que no son engendrados de voluntad de carne, ¿sí? Ni porque te invitaron, es voluntad de Dios, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. ¿Sí? O sea, esto no es por antigüedad, no es por bautizarte, no es porque seas muy buena persona. Ser hijo de Dios es porque crees en Cristo Jesús. Porque has creído en Cristo Jesús. Y si no lo has hecho, yo te invito a que medites en eso y creas en Cristo Jesús como dice la Escritura. Porque no hay otro medio para poder un día ser salvo, para poder un día llegar a Dios. ¿Sí? No hay otro medio de llegar a Dios, solo a través de creer en Cristo Jesús y confiar en Él. ¿Cómo? Como dice la Escritura. Es el único mediador, primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Hoy el mundo ha ideado muchas maneras de acercarse a Dios. Las religiones tratan de bajar a Dios, de meterlas en su denominación, ¿sí? Pero Jesús es el único medio. Fíjate el versículo 5, 2:5. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es muy importante creer en Jesús, pero como dice la Escritura, es el único medio. No hay otro paso para llegar a Dios. No hay otro hombre para llegar a Dios. Hoy en día que se han levantado tantas denominaciones, tantos falsos profetas, tantos apóstoles dicen unos, pero más bien parecen apóstatas, porque se han apartado de la Escritura. ¿Sí? Hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Sí? Fíjate cuando Juan estaba bautizando allá en el Jordán, estaba bautizando a los judíos, y ellos pensaban que a través de ese bautizo ya eran hijos de Dios, a través de ese bautizo ya conocían de Dios. Y Juan les decía, no, detrás de mí viene otro, que yo no soy digno de abrocharle los zapatos. ¿Sí? En Juan 1, volvamos a Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29. Sí, después de que estaba bautizando Juan, en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Imagínate, Juan a lo mejor se disponía a empezar los bautizos nuevamente y de pronto ve a lo lejos que venía hacia él Cristo Jesús. ¿Sí? Él, imagínate, ha de haber dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No. Él ha de haber exclamado, ha de haber gritado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era tal su gozo, su alegría, que estaba mirando al Cordero de Dios en presencia, en vida. Un privilegio que pocos tuvieron, ¿sí? Porque él estaba seguro, no, yo no soy nadie, yo no soy nada. Lo que ustedes necesitan es mirar a Jesús, estaba diciendo, ¿sí? Y cuando lo vio, él mismo lo estaba señalando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso más adelante vemos la expresión de Cristo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice. ¿Sí? O sea, no necesitas un líder, no necesitas un hombre, porque solamente necesitas
ir a Jesús. El que Dios haya aceptado la vida de Cristo Jesús en pago por tus pecados, por nuestros pecados, quita cualquier otra manera de reconciliarnos con Dios. Quita cualquier otro instrumento para llegar a Dios. Porque, pues el creer que Él ya hizo la obra, el creer que Él ya pagó por mis pecados, es una reconciliación completa con Cristo Jesús. ¿Sí? Y los judíos sabían de lo que les hablaba, los judíos sabían lo que les estaba mencionando Juan. ¿Sí? Juan capítulo 6. En el versículo 35, Juan 6:35, palabras de Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida, dice. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, cree en Él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate qué importante es este pasaje, ¿verdad? Jesús miraba a los discípulos y miraba a aquellos que le seguían también, y los miraba con mucho amor, porque a lo mejor ellos pensaban en las cosas materiales, pero Cristo Jesús veía más allá, veía más la necesidad interior que la necesidad exterior, ¿sí? Por eso Él les dice, el que viene a mí, que dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed. Ahora, ¿qué les estaba diciendo a continuación? Pero ustedes no han creído. Y se lo estaba diciendo a los discípulos, hermano. Y se lo estaba diciendo a aquella gente que estaba viéndolo. ¿Sí? Dice, se los he dicho, pero aunque me han visto, no creen. Por eso en el versículo 40, cuando a veces te preguntan, o cuando a veces estás con alguien platicando y de pronto te dicen, ¿a poco tú conoces a Dios? ¿A poco tú conoces la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Tú conoces realmente la voluntad de Dios? Y dudan, muchos dudan con esta pregunta. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? A lo mejor sí. Pues sí. ¿Por qué la conoces? Porque ya me arrepentí, porque ya tengo fe, porque ya hago esto, porque ya hago lo otro. Pero es tan simple y es tan clara la palabra. Esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, Dios. Dice Cristo Jesús, esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que cree, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. O sea, no hay mucho enredo, sino es creer en Cristo Jesús. Pero creer ¿cómo? Como dice la Escritura. ¿Sí? Entonces Él les estaba diciendo, este es el alimento que tú necesitas. No es aprenderte toda la Biblia completa, no es aprenderte un ritual.
O sea, no necesitas forzarte para aparentar ser cristiano. Lo que tú necesitas es creer en Cristo Jesús. Así de sencillo, ¿eh? ¿Sí? Así de sencillo está diciendo Cristo Jesús. Es creer en Él, ¿sí? Ahora, pues si tú crees en Él, vas a depender estrictamente de Él. No vas a depender de un hombre. No vas a estar deseando, a lo mejor, necesito mirar al hermano, necesito que escuche yo la prédica, necesito estar siguiendo al hermano, siguiéndolo en su canal, siguiéndolo. No, lo que tú necesitas es alimentarte de Cristo Jesús, ¿sí? Lo que tú necesitas es tener a Cristo en tu vida y que tengas una comunión sólida con Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Conocerlo a través de la palabra. Ese es primer paso, conocer a Cristo Jesús a través de su palabra. Ya me arrepentí, ya cambié de mente, ya cambié de mentalidad, qué bueno. Ya brotó la fe en mí. Qué bueno, gloria a Dios. Ahora aliméntate de su palabra. Que cada día tu alma desee tener esta comunión a través de la palabra con Cristo Jesús para que lo vayas conociendo más. Que cada día platiques más con Él. Y esto se tiene que ir viendo día a día. Porque eso te va a llevar a crecer espiritualmente. Cuando una persona tiene una vida sólida de lectura de la palabra, una vida sólida de oración, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a tener una vida sólida de comunión con la iglesia, con los hermanos, con su familia. Se va a mirar ese avance. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo Jesús. Porque ha entregado su vida a Cristo, ¿sí? Fíjate, hay otro ejemplo en Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. ¿Sí? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, cuando tú crees en Cristo Jesús, como dice la Escritura, en otras palabras te está diciendo, no vas a andar en tinieblas, ¿sí? No va a andar en tinieblas aquel que anda en Cristo Jesús, aquel que ha creído en Cristo Jesús. No andará en tinieblas, no andará en tibieza, no andará en pecado, ¿sí? No andará con dudas aquel que ha creído, como dice la Escritura, ¿sí? No va a estar con esas dudas. ¿Y será bueno hacer esto? ¿Y será bueno hacer aquello? ¿Y será bueno comer de esto? ¿Y será bueno, hermano, será bueno que me ponga pantalón, hermano? ¿Será bueno que use falda, que use vestido? ¿Será bueno que me maquille? ¿Será bueno que me corte el pelo? Cuando crees en Cristo Jesús, como dice la Escritura, todas esas dudas son quitadas porque caminas a la luz de Cristo Jesús, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, dice. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Sí habrá a lo mejor preguntas, sí habrá, a ver hermano, sí ¿cómo vives? ¿De qué vives? ¿Sí? ¿Puedes cuestionar a aquellos que servimos a Dios? Claro que los puedes cuestionar, porque no somos intocables. Puedes preguntar oye, ¿y cómo se hacen las cosas aquí? Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. ¿Por qué? Porque andas a la luz de la Escritura. Andas a la luz de Cristo Jesús, ¿sí? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá vida, dice. En Juan 10,
Juan 10. Juan 10 en el versículo 9. El que cree como dice la Escritura, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo Cristo Jesús? Está simbolizando una entrada. ¿Sí? ¿Una entrada a qué? El que cree como dice la Escritura no busca una alternativa, no busca entrar por un atajo, no busca entrar por una ventana, no, tiene que buscar a Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, dice, será salvo. Será salvo el que cree como dice la Escritura. Sí, no va a buscar acortar por otro lado, no, tiene que entrar por la puerta. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y hallará alimento fresco, hallará ese alimento que va a llenar su alma. ¿Sí? ¿Cuál es ese alimento? No va a buscar donde le hablen bonito, donde le rebajen la palabra, donde lo pongan a hacer algo, a lo mejor, aunque no sea cristiano. No. Va a buscar la puerta estrecha. ¿Sí? Y va a mirar que Él es el único que puede moldear toda nuestra vida, es el único que puede abrir esa puerta para la vida eterna. Ahí mismo en Juan 10, en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Verdad? A lo mejor este es el estándar que todos aquellos que servimos de Dios deberíamos de seguir, hermanos. ¿Sí? Todos aquellos que anhelamos ser útiles en las manos de Dios deberíamos de escudriñar este texto y profundizar en él. ¿Sí? Entonces, este es el pastor que necesitas que pastoree tu alma. ¿Sí? Porque Él es el único que ya dio su vida por ti. No hay aún un hombre que se haya atrevido a dar su vida por ti. Este es el único que ha dado su vida por ti. Por eso es importante creer como dice la Escritura. ¿Sí? Y si lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Sí? Y no vas a esperar a que otro se convierta, no vas a esperar a que tu familia completa se acerque a Dios, no vas a querer ver que tus hijos estén convertidos. Lo que vas a querer hacer es la voluntad de Dios, para que Dios añada lo demás. Busca primero el reino de los cielos y su justicia. Lo demás Dios te lo va a añadir. Pero sé fiel a Dios, cree como dice la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque hay un gran peligro. Juan capítulo 15, versículo 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, dice Juan, ¿sí? Separados de él, nada vamos a poder hacer. ¿Sí? En otras palabras, separados de él, no vas a llegar al cielo. No vas a poder llevar ese fruto que está esperando a lo mejor tu familia, que está esperando ver el cambio, que está esperando ver eso que dices conocer. Podrás esforzarte, podrás aparentar, pero a la larga te vas a cansar. Si no hay esa relación sólida con Cristo Jesús, si no has creído como dice la Escritura, te vas a cansar, hermano. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús en
en los mensajes que ha dado, siempre se ha puesto como ejemplo. Porque dice, crean en mí como dice la Escritura. No como tú lo piensas, no es como tú lo crees. Fíjate en Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oílo bien, nadie, ¿sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Cristo Jesús. No hay otra forma de llegar al cielo, ¿sí? Sino por el camino que Él ya trazó. Sino por ese camino que Él dejó escrito a través de la palabra. Y hoy esta mañana dice que creas, pero como dice la Escritura. Por eso es tan importante, volvemos a Juan 7, lo que él estaba diciendo en el versículo 38, ¿sí? El que cree en mí como dice la Escritura. El que cree en mí como dice la Escritura. No es como, a lo mejor te lo imaginas. No, es como Cristo Jesús lo ha dicho, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el discípulo amado? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que dice, es nacido de Dios. ¿Sí? Todo aquel que cree, como dice la Escritura, ama a Dios, cree en Jesús. ¿Sí? Bueno, Juan está diciendo, si tú crees como dice la Escritura, es nacido de Dios, eres nacido de Dios. Y amas a Dios, y amas a Cristo, y amas a los que Él ha traído, a los que Él ha llamado, ¿sí? A los que han nacido de nuevo, y los amas con sus defectos y sus virtudes, ¿sí? Porque Dios no nos mandó a ser jueces en esta tierra, nos manda a creer como dice la Escritura. Nos manda a que pongamos por obra lo que entendemos. Pues esto es creer como dice la Escritura, hermano. Ojalá, hermano, que tú creas realmente como viene en la palabra. No como te lo han platicado, no como te lo has imaginado, no, como dice la Escritura. ¿Sí? Y esta es la voluntad del Padre, que creamos en Cristo Jesús. No es tan complicado. Vamos a meditar un momento mientras escuchas una alabanza. Tú dile a Dios, Padre, ¿realmente he creído como dice la Escritura? ¿Realmente soy hijo tuyo? ¿Realmente, amado Señor, no estoy añadiendo o quitando cosas a lo que tú has dejado escrito, lo que tú has establecido? Gracias, Dios. Sí, Señor.
Pregúntale a Dios. ¿He creído como dice la Escritura? ¿He creído en ti realmente? Por fe creemos que ya está aquí Él y te escucha. Platica con Él. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Porque no han creído conforme a la Escritura. Han creído conforme a la enseñanza que han recibido. Pero Cristo es tan real. Cristo es muy claro en su palabra. Así es, Dios. Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, santo es. Amén. 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 Amén, Jesús. Sí, Señor. Amén, amén. Así es, Dios. Padre, porque te necesitamos tanto. Necesitamos, Padre, sentirte, Dios. Este lugar no es santo, Señor, simplemente, Padre, por las cuatro paredes. Es santo porque hoy estás aquí, amado Dios. Te dignas a mirarnos, Señor. Te dignas a visitarnos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, amado Padre. Así es, porque nuestras luchas, nuestras pruebas, tú las conoces, Padre. Y tú quieres meter tu mano en cada una de ellas, Dios. Solo ayúdanos, Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Mírale en la calle caminando. Quiera Dios que abra tu fe esta mañana. Quiera Dios que se revele el Hijo a tu vida. Quiera Dios que creas como dice la Escritura.
Amén, Señor. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando. Amén. Y paseándose en la multitud. Abre nuestros ojos, Señor. Esos ojos espirituales donde podamos mirarte a ti, Padre. Sí, Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, puedes tocar, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual, tan cerca de ti, tan cerca de mí, puedes tocar, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Así es, Dios. Mírale en la Amén. calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ¿Cuántos? ceguera espiritual, tan cerca de ti, Padre, ¿cuántos te verían en aquel día tan glorioso, Señor?
donde tú alzaste la voz, Señor. ¿Cuántos voltearon a ti, Señor? Cuando tú exclamaste en el momento más solemne, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, que hoy alcancemos a escuchar tu voz, Dios. Que hoy alcancemos a creer como dice tu palabra, Dios. A creer que tú estás en medio de nosotros, Señor. Padre, aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe de aquellos que a lo mejor tienen dudas, de aquellos que a lo mejor están siendo atribulados, de aquellos que a lo mejor tienen luchas. Padre, tú estás tan cerca que les estás escuchando, Dios. Gracias. Gracias por esta verdad que nos dejas ver hoy, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Ahora llévanos a creer, Padre. Llévanos a afirmarnos cada día más en tu camino, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Muchas gracias te damos, Padre. Muchas gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre, por cada uno de los hermanos y personas que nos acompañan, Señor. Padre, termina tu obra, Señor. Infunde fe y confianza, Señor, en que tú has escuchado su clamor, has escuchado su voz, Dios. Gracias. Padre, permite que a lo largo de este día, Señor, podamos seguir en tu presencia, Dios, en las actividades que restan, Dios. Podamos seguir, Señor, bajo la dirección tuya, Padre. A cada uno, Señor, llévalo con bien a su hogar, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén. Pues amén, hermanos. Dios les bendiga, les guarde. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza estamos para servirles.